Sigue contando aquí la Mishnah otros casos en los que la persona recibe el castigo de la sequilá. Hamechashev, haose maase hayav, velo haojes de. El mechashev, un hechicero, también recibe el castigo de la sequilá cuando practica la magia. Pero cuando, dice la Mishnah, solamente sería hayav si él con sus hechizos puede hacer algo físico, puede mover algo. Pero si él solamente es un ilusionista, o sea que él tiene el poder de engañar a otros, demostrándoles que hizo algo pero en verdad no hizo nada, en ese caso, aunque haya hecho algún tipo de magia, no recibe la pena de muerte. Está prohibido hacerlo, pero si lo llega a hacer, no recibiría la pena de muerte. Como nos cuenta aquí la Mishnah, lo leo otra vez, Hamechashev haose maase hayav, solamente el que hizo una acción con una hechicería, ahí es de que llega a recibir la pena de muerte. Velo haojes de Tanaim, pero no el que solamente hace algún tipo de ilusión y llega a hacer pensar a otros que en verdad estaba haciendo algún tipo de magia. Rabbi Akiva trae un ejemplo. Como dice aquí la Mishnah, Rabbi Akiva omer mishum Rabbi Yoshua. Así nos dijo Rabbi Akiva en nombre de Rabbi Yoshua. Shnaim loktim kishuim, dos personas pueden recoger todos los calabacines del campo haciendo una magia, pero uno de ellos recibiría la pena de muerte y el otro no. Ejad loket patur, vejad loket hayab. Uno recibiría la pena de muerte y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Si uno llegó a recoger todos los calabacines del campo haciendo una acción, o sea, esa magia que hizo, en verdad movió todos los calabacines y los puso en otro sitio, esa persona, dice Rabbi Akiva, recibirá la pena de muerte porque se le considera ese mechashev que dijo la Torá, que lo tejayé, que no se le puede dejar vivo, hay que matarle. Pero, si él solamente te hizo pensar a ti que había recogido los calabacines del campo y tú te piensas que en verdad ya no están ahí, es solamente un ilusionista. Y en un caso así, dice Rabbi Akiva, este hechicero sería patur, no recibiría la pena de muerte. Cuéntale a Mará. Amar Rabiuda Amarrab Medijeiran y Dahat Shanukan. Lo que dijimos en el principio de la Mishnah, que el Madías recibe el castigo de la sequilá, estamos hablando sobre un Madías que llegó a incitar a una ciudad entera a hacer abodazara, se convierte en una Iran y Dahat, y en un caso así me dijo la Mishnah que el castigo que recibe es la sequilá. Pasa ahora la Gemara al segundo tema, al Mechashev, el hechicero, que también dijimos recibe el castigo de la sequilá. Y como dijimos, Hamechashev zea ose maase. El Mechashev que recibe el castigo de la sequilá es solamente el que llega a hacer una acción física. Si solamente es un ilusionista, no recibe ese castigo. Cuéntale a Mará, también Rabanal se aprendimos en la braita, Mechashefa ejad aish vejad eisha. Aunque está escrito en el pasuk Mechashefa lo tejaye, que una bruja no la dejarás viva, solamente está hablando del pasuk sobre una hechicera, una mujer. De todas formas, dice la Gemara que el pasuk se refiere a un hombre y a una mujer. Si van a hacer algún tipo de hechizo, tienen que morir. Ejad aish vejad aisha. Pregúntale a Gemara, ¿quién si es así? Mata el mud lomar mechashefa. ¿Por qué la Torah me escribió mechashefa? Hablándome de una mujer. Dice la Gemara, porque la mayoría de la gente que llega a practicar todo este tipo de cosas eran las mujeres. Por eso la Torah habló de el caso actual, y ya que en ese momento eran las mujeres las que lo practicaban, la mayoría, en ese caso, la Torah me escribió el pasuk hablándome de la mujer. Mitatam bema, pregúntale a Mará qué tipo de castigo recibe, cómo hay que matar a este hechicero. Rabbi Yosef Glili Omer, Rabbi Yosef Glili nos dijo, Nemarkan mechashefa lo tejaye, venemar lealan lo tejaye kol neshama. Dice Rabbi Yosef Glili que encontramos en dos pesukim en la Torah el mismo lenguaje. Aquí está escrito lo tejaye, sobre la bruja, y encontramos también lo tejaye en un pasuk diferente. ¿De qué está hablando el otro pasuk de Lot Haye? Está hablando sobre los 7 pueblos que había en la tierra de Israel, que me cuenta en el pasuk que cuando el pueblo de Israel llega a conquistar la tierra, Lot Haye con el Neshama, que no podrás dejar a ninguno de los enemigos vivos. Y está hablando ahí el pasuk sobre los 7 pueblos que estaban ahí al lado de la tierra de Israel. Ahora, aprende Rabbi Yosef Glili así. Al igual que ahí, cuando está escrito en el pasuk Lot Haye que hay que matar a esos goim, la muerte que hay que darles es la muerte por la espada, que es la muerte que normalmente recibe el goy. Así también aquí que encontramos las mismas palabras Lot Haye, dice Rabbi Yosef Glili, aprendo yo que el castigo que se le da al hechicero es justamente el castigo por la espada. Así es como opina Rabbi Yosef Glili. Mal alam besayef, afkan besayef. Al igual que ahí, el castigo que se le da es por sayef, la muerte por la espada, aquí también lo mismo. Rabbi Akiva dijo que no. Rabbi Akiva Omer, nemarkan mechashefa Lot Haye. Venemar lealan im behemaim ish lo ichie mal lealan biskila afkan biskila. Dice Rabbi Akiva que yo no lo aprendo de ese pasuk donde tú dijiste, sino que lo aprendo de un pasuk diferente, aunque las palabras no sean exactas. Que está escrito en el otro pasuk lo ichie, está hablando del pasuk sobre la gente antes de recibir la Torá, que dijo a Kadosh Baruj Hu que si una persona llega a tocar el monte de Sinai, morirá.
¿Y qué tipo de muerte iba a recibir? Sakoli, Sakelo, Yaró y Yaré. Como dijimos, que el muerte que recibe la persona sería de sequila. Dice Rabbi Akiva que aunque las palabras no sean exactas, aquí en la Mejashefá está escrito lo tejayé, y ahí sobre el monte Sinai está escrito lo higie. De todas formas, yo aprendo de ahí que al igual que ahí ese castigo que tiene que recibir la persona es la sequilá, aquí también lo mismo. El castigo que recibe el hechicero sería la sequilá. Mal alam biskilá, afkan biskilá. Le dice a Rabbi Yossi Glili a Rabbi Akiva, amarlo Rabbi Yossi, ani danti lo tejayé mi lo tejayé, veata danta lo tejie me lo higie. Le dice Rabbi Yossi a Rabbi Akiva, mi estudio es mucho mejor, porque es más exacto. Yo aprendo de dos frases iguales en la Torá, y aplico la halajá de uno al otro. Que al igual que ahí encuentro yo lo tejayé y el castigo es sayev, aquí también lo mismo que encuentro las mismas palabras lo tejayé, el castigo tiene que ser sayev. Pero tú, Rabbi Akiva, dijiste que no, que la aprendemos de lo higie, y en verdad las palabras no son exactas. ¿Qué le contesta a Rabbi Akiva? Amarlo Rabbi Akiva, ani danti Israel me Israel sheriba ba'em hakatuv mitot harbe, ve'ata danta Israel me ovde kochavim, shelo riba ba'em hakatuv, el amita achat. Dice Rabbi Akiva, sí, es verdad. Aunque las palabras no sean exactas entre un pasuk y el otro, pero de todas formas yo prefiero aprenderlo de aquí. ¿Por qué? Porque este pasuk está hablando de un Israel. O sea, me dice el pasuk lo higie que un judío que vaya a tocar el monte, dentro de las muertes que podría recibir un judío, que son 4, sequilá, serefá, herek, bajenek, el castigo que va a recibir va a ser la sequilá. Entonces aprendo yo de aquí que también para el hechicero, que es judío, que llega a practicar ese tipo de magia, dentro de las 4 muertes que podría recibir, aprendo yo que tiene que ser la sequila. Dice Rabbi Akiva que yo prefiero aprenderlo de esa forma, porque yo no quiero aprenderlo del caso de lo tejaye que encontramos sobre el goy, porque el goy siempre recibe, dice Rabbi Akiva, la misma muerte. ¿Cuál es la muerte que recibe el goy? Siempre que hace algún pecado, recibe la muerte por la espada. Entonces dice Rabbi Akiva, ya que aquí estoy hablando yo de un judío que llega a practicar la magia y quiero saber qué tipo de muerte tiene que recibir, ya que podría recibir una de las 4, prefiero aprenderlo de otro caso que encontramos sobre un judío que tuvo la opción de recibir una de las 4 muertes y la muerte que recibió fue la sequilá, para aprenderlo también sobre el mago, que el mago también, ¿cuál es la muerte que recibe? La sequilá. Y no aprenderlo del goy, porque el goy siempre recibe la misma muerte. Por eso dice Rabbi Akiva que aunque la derashá que él hizo no encontramos las mismas palabras en los dos casos, de todas formas él prefiere aprenderlo de esa forma. Dice la llamará Benazai Omer, Benazai aprendió que el hechicero tiene que recibir la sequilá, pero él lo aprendió de una forma diferente. Dice Benazai, Nemar mechashefa lo tejaye, Benemar kol shochevim behema motiumat, samjo inyan lo. Dice Benazai que podemos hacer una derashá por semujim. Encontramos 2 casos que no trae la Torá, uno junto al otro que no tienen nada que ver. Uno está hablando sobre la mechashefa, esta bruja que nos dijo la Torá que hay que matarla, y otro está hablando sobre la persona que tuvo una relación con un animal, una relación prohibida, que sabemos que su castigo tiene que ser la sequila. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice Benazai, la Torá juntó un caso al otro para decirte que la misma muerte que recibe uno, la recibe el otro. Al igual que el hombre que tuvo una relación con un animal, su castigo va a ser la sequila. Así también, la mechashefa, esta bruja, esta hechicera, el castigo que tiene que recibir va a ser la sequila. Como nos cuenta aquí Lemará, Mashohevim behema biskila, af mechashev biskila, que al igual que el que tuvo una relación con un animal recibe el castigo de la sequila, así también el mechashev. Amarlo Rabbi Yehuda, le pregunta a Rabbi Yehuda Benazai, ¿qué? Porque está un caso al lado del otro en la Torá, por esa derashá voy a decir yo que el mechashev, que el mago tiene que recibir también la sequilá, no puede ser. Según Rabbi Yehuda, en verdad, yo no puedo hacer una derashá así por smuji, porque me encuentro yo que 2 cosas están escritas juntos en la Torá. Entonces, ¿cómo aprende Rabbi Yehuda que el mago tiene que recibir el castigo de la sequilá? Dice Rabbi Yehuda así, Ela ove idoni bichlal mechashefim hayu, velama yatsu, leakish aleem velo marleja. Dice Rabbi Yehuda que lo aprendo yo por el ovi y el idoni. El ovi y idoni, que lo aprendimos en los shurim pasados, eran también 2 personas que llegan a practicar un tipo de magia, alzando al muerto y haciendo que vaya a hablar. El ov haciéndolo con sus axilas y el idoni haciéndolo con un hueso que se ponía en la boca. Pero también era un tipo de magia que hacía. Dice Rabbi Yehuda así, en verdad, ya que está escrito en la Torá, mechashefa lo tejaye, que cualquier hechicera hay que matarla, estaría también incluido en ese caso una persona que vaya a practicar ovo y doni, porque también es un tipo de hechizo que hacía. Entonces, ¿para qué me tuvo que escribir la Torá aparte que el ovi y el idoni reciben el castigo de la sequilá?
Dice Rabbi Yehuda, la Torah me los escribió aparte, para enseñarte que al igual que en ellos, el castigo que se recibe va a ser la sequilá, así también cualquier otro tipo de hechicero, el castigo que va a recibir va a ser la sequilá. Eso es lo que aprendió Rabbi Yehuda. Vamos a verlo dentro. Velama Yatsui, ¿por qué la Torah te escribió el caso del Ovi y el Idoni aparte? Para decirte, la Kisha leem velomar leja, ma Ove Idoni beskila, que al igual que el Ovi y el Idoni reciben la sequilá, af mechashev beskila, así cualquier otro mago recibirá también este mismo castigo de sequilá. Ahora, pregúntale Mara sobre esta opinión de Rabbi Yehuda. ¿Tú qué me dijiste, Rabbi Yehuda, que quieres aprender de Ovi e Idoni? Que al igual que en Ovi y Idoni la persona recibe sequilá, así también el otro mago que vaya a recibir la sequilá. Dice la Mara, Ovi e Idoni, shnek tuvim habaim keechad. Ovi y Idoni son dos casos que encontramos en la Torah, que ahí la Torah nos dijo que el castigo que se recibe va a ser la sequilá. Dice la Mara, eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero aprender de un lugar a otro y quiero aplicar la misma halajá a otro caso parecido, sé yo que si la Torah me llega a repetir dos veces la misma halajá, shnek tuvim habaim keechad enam melamdim, cuando la Torah me escribe dos halajot iguales en la Torah, seguramente es porque solamente en estos casos aplica la halajá, pero no en casos diferentes. O sea, yo no podría aplicar la halajá para casos diferentes. Entonces, ¿qué dice la Mara? Aquí también lo mismo. Aquí también, si la Torah me dijo que solamente el Ov y el Idoni reciben el castigo de la sequilá, ¿para qué me lo tuvo que decir la Torah sobre esos dos justamente? En verdad me lo podría haber dicho sobre uno y lo aprendo yo para el otro. Seguramente para enseñarte que solamente ellos dos reciben la sequilá, pero no los demás magos. Así como pregunta que llamará, entonces, ¿cómo Rabbi Yehuda pudo aprender que al igual que en Ovi y Idoni se recibe la sequilá, así también cualquier hechicero que vaya a recibir ese tipo de castigo? Sin verdad, son dos casos que nos escribe la Torah, donde nos dice la Torah la misma halajá, que estos reciben la sequilá, y en un caso así, en Amelamdim, yo no puedo aprender de ellos para casos parecidos. Comida que llamará. Le Rabbi Yehuda name, también según Rabbi Yehuda, lihavu Ovi y Idoni shnek tuvim habaim keechad, vechol shnek tuvim habaim keechad en Amelamdim. Y se le llamará Rav Zeharia a Damra, seguramente, ya que de todas formas Rabbi Yehuda aprendió esta derashá, seguramente que vemos de aquí, que casaba Rabbi Yehuda, shnek tuvim habaim keechad belandim, que según Rabbi Yehuda, incluso que encontramos dos pesukim en la Torah, dos casos en la Torah, donde la Torah nos dice la misma halajá, aunque sean dos, de todas formas se podría aprender de ellos para los demás. Seguramente así opinó Rabbi Yehuda, y no hay ningún problema. Por eso, nos cuenta la Gemara, Rabbi Yehuda aprendió que al igual que en Ovi y Idoni se recibe la sequilá, así también en los demás casos del hechicero. Cuéntale a Mará, ama Rabbi Yohanan, si nos dijo Rabbi Yohanan, Lama nikra sheman keshafim, ¿por qué se llamó así keshafim? Shemakhishim pamalia shel mala. Dice Rabbi Yohanan que ese es un acrónimo de que Shemakhishim pamalia shel mala, o sea que la persona al hacer un hechizo está anulando un decreto del cielo. Puede ser de que el cielo habían decretado de que esta persona vaya a vivir, pero ahora llega este tipo de magia y llega a anular ese decreto, porque ahora se le podría matar a la persona con el decreto del hechicero. Cuéntale a Mará, que está escrito en el pasuk Enod mi levado, que no hay más que a Kadosh Baruj Hu. ¿Y qué aprendemos de ahí? Ama Rabbi Hanina, afilu ledvar kshafim, incluso para lo que sea la magia. O sea, incluso con la magia también, Enod mi levado, no hay nadie más que Kadosh Baruj Hu. O sea, incluso que la persona intente hacer algún tipo de magia para matar al otro, si Kadosh Baruj Hu no quiere, no va a pasar. Así dice Rabbi Hanina, que al final de todo, siempre Kadosh Baruj Hu tiene más fuerza que todo, cualquier tipo de hechizo. Cuéntale a Mará, haiteta de Havet Kamehadra le Mishkal Afra Mitute Kare de Rabbi Hanina. Hay una hechicera que siempre intentaba sacar arena debajo de los pies de Rabbi Hanina para después, haciendo algún tipo de hechizo, para poder matarle. Amarla, le dijo Rabbi Hanina, mira, yo no te voy a molestar. Y mistayed zili avidi enot mi levadoktib. Le dijo, mira, si tienes éxito y consigues en verdad hacer ese tipo de hechizo, en verdad yo no tengo ningún tipo de miedo. Yo sé que ese hechizo que vayas a hacer tú, si Kadosh Baruj Hu quiere que me vaya a pasar algo, él te va a dejar que lo hagas. Y si Kadosh Baruj Hu no quiere, no vas a tener ningún tipo de éxito. Enot mi levado. Así dijo Rabbi Hanina. Por eso no se preocupó Rabbi Hanina que esta mujer vaya a sacar la arena. Porque dijo que si Kadosh Baruj Hu en verdad le quiere hacer algo, él dejará que esta mujer vaya a tener éxito con sus hechizos. Y si no, no. Pregúntale a Mara Eini, ¿cómo pudo hacer Rabbi Hanina una cosa así? De Amar Rabbi Yohanan nos dijo Rabbi Yohanan, Lama nikra sheman mechashefim, shemakhishim pamalia shel mala. Nos dijo Rabbi Yohanan que se llaman justamente mechashefim porque ellos llegan a anular el decreto del cielo. O sea que en verdad, esta mujer sí que podría haber matado a Rabbi Hanina con sus hechizos.
Y dice la Gemara, no. El caso de Rabbi Hanina es diferente. O sea, aunque normalmente un hechicero puede anular el decreto del cielo, y aunque del cielo dijeron de que esta persona tiene que vivir, él podría matar a la persona. Aquí, en el caso de Rabbi Hanina, es diferente. ¿Por qué? Shane Rabbi Hanina de Nafis Jutei. Rabbi Hanina tiene muchos zehut. Y como nos cuenta Rashi, del cielo se van a esforzar para poder salvarle de cualquier mal. Así como nos cuenta quién era. Por eso, estuvo muy bien lo que hizo Rabbi Hanina. Él dijo de que Enot mi levadó, y aunque esta mujer quiera dañarle, hacerle algún tipo de daño, del cielo ya se preocuparán y se esforzarán de que no le vaya a pasar nada. Dice le Amara Marrabai o Barnagri Amar Rabjia Baraba, Belatehem eluma seshedim, Belahatehem eluma sekshafim. Está hablando aquí le Amara sobre cuando llegó Moshe Rabbenu ante Paró y le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe, sabes que si llegas ante Paró y le dices de que tú quieres sacar al pueblo, etcétera, te va a pedir algún tipo de mofet, algún tipo de simán, demuéstrame de que en verdad Kadosh Baruj Hu está contigo. Y en ese caso, ¿qué iba a tener que hacer Moshe? Tirar el bastón al suelo para que se convierta en una serpiente y de esa forma demostrarle de que en verdad él tiene esa fuerza, está con Kadosh Baruj Hu. ¿Qué nos cuenta ahí después la Torá? Llega Moshe ante el faraón, le empieza a hacer todo este tipo de magia, si se podría decir, de convertir el bastón en una serpiente por la fuerza de Kadosh Baruj Hu. Pero, dice Paró, no, eso no es ninguna prueba. ¿Por qué? Trajo Paró a sus hechiceros, hicieron lo mismo. Fueron haciendo magia y llegaron a hacer lo mismo. Con cada cosa que intentaba hacer Moshe, ellos también hicieron lo mismo. Hasta que, como veremos más adelante, le llamará, llegó un tipo de plaga donde dijeron ahí los magos, esto tiene que ser la mano de Akadosh Baruj Hu. Etzva Elokimhi, es imposible que lo haga un hechicero. Está hablando ahí la Torá sobre los piojos. Que esa plaga de los piojos, ellos no pudieron copiar lo mismo, no pudieron hacer lo mismo, porque un mago no puede crear un animal que sea más pequeño que un grano de una seora, de una cebada. Y por eso, ya que eran muy pequeñitos los piojos, por eso ellos dijeron de que seguramente eso tiene que ser un milagro de Akadosh Baruj Hu, porque un hechicero no lo podría hacer. De todas formas, aquí, cuando habla la Torá de los Belatehem y Belahatehem, que con sus encantamientos llegaron a hacer también y copiar lo mismo que hacía Moshe, dice la Mara que hay una diferencia. Fíjate que una vez está escrito en la Torá Belatehem, sin esa hey intercalada, y otra vez está escrito Belahatehem. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Dice la Gemara que una vez ellos llegan a hacer los hechizos con Shedim, o sea, ayudándose de los espíritus, y de esa forma llegaron a hacer el mismo encantamiento que llegó a hacer Moshe, pero otras veces ellos lo hicieron solamente con magia. Ellos mismos tenían la fuerza de poder hacer el mismo mofet. Como nos cuenta aquí la Gemara, viérelo dentro, Belatehem, sin la hey, Eluma Seshedim, ese tipo de hechizo que hacían, lo hacían a través y con la ayuda de los espíritus, pero Belahatehem, cuando está escrito en la Torah, Belahatehem con la hey, Eluma Sekshafim. Ellos mismos se llegaban a hacer el hechizo sin la ayuda de ningún espíritu. Genómero, así también encontramos en otro pasuk, Betlat Ajere Bamitapejet. Está hablando ahí el pasuk de Adam Arishon cuando fue expulsado del Gan Eden, que Akadosh Baruj Hu puso una espada ahí, como le llama el pasuk, una espada torneante que llegaba a dar vueltas sola, como si estuviese con algún tipo de hechizo. Y vemos entonces que cuando la Torah me pone lahat, belahatehem, es un tipo de magia que llegan a hacer, que la persona tiene la fuerza de poder hacerlo. Cuenta el Amara también, Amar Abaye, de Kapid Amana Shed, de lo Kapid Amana Kshafim. Si una persona quiere hacer algún tipo de magia, pero insiste en hacer la magia con un utensilio específico, y si no tiene ese tipo de utensilio, no quiere hacer la magia. Eso significa, dice Abaye, que la persona va a hacer un tipo de hechizo con la ayuda de los espíritus. Porque cuando se hace de esa forma, dice Abaye, hace falta usar un utensilio específico. Pero, si la persona no le importa y puede usar cualquier tipo de utensilio para hacer ese tipo de hechizo, seguramente lo está haciendo porque él en sí tiene las fuerzas de poder hacerlo. No hace falta y no se tiene que ayudar de ningún espíritu para hacerlo. Amar Abaye, nos dijo Abaye, Hilchot Kshafim que Hilchot Shabbat. Dentro de las alajot de la hechicería, encontramos un parecido entre ellas y las alajot de Shabbat. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice Abaye, fíjate que dentro de las alajot de Shabbat hay tipos de pecados que si los llega a cometer la persona en Shabbat, recibiría el castigo de Sekila. O sea, se consideran melajot, que si las hace la persona en Shabbat, no solamente que está prohibido hacerlo, sino que también la persona recibiría la pena de muerte. Hay cosas que solamente están prohibidas en Shabbat, pero si la persona los llega a hacer, no recibe la pena de muerte. Y también hay cosas que están permitidas en Shabbat. Dice Abaye, lo mismo también
esa misma división la encontramos también en todo lo que son los hechizos. Que hay un tipo de magia que no solamente está prohibida, sino también la persona que la llega a practicar recibiría la pena de muerte. Hay otro tipo de magia que aunque no esté permitida, de todas formas si la persona lo hizo no recibiría la pena de muerte. Y hay otro también que aunque parezca magia, de todas formas estaría permitida. ¿Cuáles son? Dice el Amarasi. Voy a leerlo dentro. Amar Abaye ilhot kshafim ki ilhot Shabbat. Yesh mehem beskila. Hay algunos casos en los que la persona recibiría sequilá por practicar este tipo de magia. Veyesh mehem patura balasur. Habrá otros casos en los que la persona estaría patur si lo llegó a hacer, pero de todas formas estaría prohibido hacerlo. Veyesh mehem mutar lekatjila. Y hay otros casos en los que estaría permitido desde un principio hacer este tipo de magia. Como nos cuenta aquí Abaye, haosema se biskila. Un hechicero que vaya a hacer una acción, como dijimos en la Mishnah, que vaya a mover los calabacines de un lugar a otro y en verdad los llegó a mover, hizo una acción física con ese hechizo que llegó a hacer, en ese caso, sequila, ahí recibirá el castigo de la sequila. Haojes de Taenaim, el ilusionista, aunque vaya a hacer alguna magia, ya que no movió nada al final de todo, sino que solamente te tomó a ti el pelo, en ese caso, patura balasur, estaría prohibido hacerlo, pero si lo llegó a hacer, no recibiría la pena de muerte. ¿Y cuál es el caso de mutarle katjila, que estaría permitido hacerlo desde un principio? Dice aquí la Gemara que de Rabjanina be Raboshaya, como lo que hacían Rabbi Heine Raboshaya, que aunque parezca magia, no es magia, sino que ellos ayudaban del Sefer Yetzirah, de ese libro de la Yetzirah, de la creación del mundo, y juntando nombres de Akadosh Baruj Hu, no tiene nada que ver con magia, sino que lo hacían con pureza, con los nombres de Akadosh Baruj Hu, se les creaba a ellos, como también aprendimos anteriormente en la Gemara, una eglame shuleshet, una becerra, muy buena, todo Erev Shabbat. Toda víspera de Shabbat. Como nos cuenta aquí le llamará que de Rabjaina de Raboshaya, Kolmale Shabta, toda víspera de Shabbat, Habuaske Bilhot Yetzirah, estaban aprendiendo ese libro de el Sefer Yetzirah, Umibarele Iglatilta, y se les creaba una Eglame Shuleshet, una becerra muy grande, como si hubiese llegado al tercio de sus años. Así como nos cuenta la Mara, que ese tipo de magia, aunque mirando una magia, pero aunque parezca magia de todas formas, eso estaría permitido. Hoy en día, de todas formas, como cuentan ya los comentaristas, los Rishonim, los Achronim, que no se podría hacer, ya que no estamos en ese nivel. Cuéntale Amará, ama Ravashi, dice Ravashi, Hazina le leavua de Karna, de Napitz Veshad de Krige de Shirai Minejire. Dice Ravashi que él vio como el padre de Karna. Karna no se refiere aquí, le llamará a la morá Karna, como conocemos, sino que se refiere a una persona que se llamaba Karna. Dice Amará que él vio, Ravashi vio como el padre de Karna se llegaba a dar golpes en la nariz y salían, por el hechizo que llegaba a hacer, salían trozos de abrigos. Así como dice Ravashi. Cuenta aquí le llamará, Vayomru hartumim el paró, etzva elokimhi. Este pasuk está hablando sobre la plaga de los piojos que cuando llegó a Egipto dijeron los magos, esto seguramente tiene que llegar de Dios, es imposible que haya sido un hechicero el que lo haga, porque es imposible hacer una cosa así. Como nos cuenta aquí le llamará, Amar Rabbi Eliezer Mikan, Sheen Ashed Yechol Livrot Bria Pachot Mikaseora. Aquí vemos que un shed, un espíritu, no puede crear algo, un animal, que sea más pequeño que un grano de seorá, un grano de cebada. Por eso, ya que aquí vieron que se habían creado piojos que eran más pequeños que una seorá, dijeron es imposible hacerlo con magia, seguramente tiene que ser Akadosh Baruj Hu. Marrapapa nos dijo, Haelokim, como jurando, Afilu que gamlan lame lo batsebare. Que yo estoy seguro que los espíritus ni siquiera pueden crear a un animal tan grande como un gamal, como un camello. Crear algo no pueden, incluso que sea grande o pequeño no pueden hacerlo. Lo único que pueden hacer es solamente reunir a los animales, pero solamente pueden reunir animales que sean grandes. Animales tan pequeños como los piojos no pueden hacerlo. Como dice aquí le llamará, Raspapa marha Elohim afilu que gamla me lo matzebare, solamente que hay migneflei, ve lo migne, solamente pueden reunir a animales grandes. Entonces parece como que acaban de crear, pero en verdad solamente los llegaron a traer de otros lugares del mundo. Pero no pueden reunir animales muy pequeños como los piojos. Por eso aquí cuando vieron lo que pasó con los piojos en Egipto, dijeron de que eso tiene que ser Yad HaKadosh Baruj Hu. Cuéntale Amará, Amar le Rabjía, así le dijo Rab a Rabjía, le didijas del Ihautaya. Yo vi con mis ojos como un comerciante árabe, aquí lo llamará Taya, de Shakle le Safsira, Vegaide le gamla, betaraf le betabla bekab. Yo vi como, con mis propios ojos como este comerciante árabe cortó a su camello en trozos, lo mató y lo cortó en trozos, y después con un hechizo que hizo, le llegó a revivir y estaba totalmente entero, como si no hubiese pasado nada. Amar Lei le pregunta Rabjía a Rab, ¿tú qué viste todo esto? Le batar haji dam uparta mi havai. Después de todo esto,
¿Tuviste algún tipo de sangre o algún líquido en el suelo? ¿Viste alguna sangre? Nada. Dice Rabbi Jía, si no viste nada en el suelo, te tomó el pelo. Fue un ilusionista. Te hizo pensar de que en verdad lo había cortado en trozos. Y después te demostró de que en verdad todavía seguía vivo. En verdad este no era un mago, sino un ilusionista. Porque si en verdad hubiese hecho algún tipo de magia y lo hubiese cortado y después lo hubiese revivido, algo de sangre tendría que haber en el suelo, porque llegó a cortar al animal, solamente que después llegó a revivir. Como dice aquí la Gemara, el ajaí, lo que te hizo, ajizate naimhaba. Fue solamente un tipo de ilusión que te llegó a hacer, te hizo pensar de que en verdad lo había cortado en trozos, pero en verdad no hizo nada. Y por eso no viste ninguna sangre, ningún líquido en el suelo. Cuéntale a Gemara Zeire, Iklar Alexander Ashel Mitzrayim. Zeire llegó a Alexander Ashel Mitzrayim, Zaban Hamar, y compró ahí un burro, o en verdad lo que le parecía que era un burro. ¿Qué pasó? Kitmatale Ashkuye Maya, Pasher Bekam, Gamla Duskenita. Cuando fue a darle de beber al burro, de pronto se fue el hechizo y se quedó con un trozo de madera, con una tabla de madera en la mano. Aparentemente había muchos hechiceros ahí en Egipto, sabemos de que en verdad eso era lo que tenía Egipto, y había un hechizo y habían convertido esa tabla de madera en un burro, y por eso cuando toca el agua, en el momento en el que toca el agua, ahí se va el hechizo. Cuéntale a Amrulei, fue esta devolver el burro, lo que había comprado diciendo de que no era un burro, sino que era una tabla de madera. ¿Qué le dijeron? Amrulei, y Lav Zeirat, si no es porque tú eres Zeira, una persona tan importante, los abumeadrinalach, no te hubiésemos devuelto el dinero. ¿Por qué? Mika de Zavin mi de Haja velobatik le amaya. ¿Acaso hay alguien que compra algo aquí, en Mitzrayim, y no llega a revisar previamente si en verdad esto está hechizado o no? No hay nadie así. Todos saben que aquí en Mitzrayim hay muchos hechiceros. Y todo el que viene a comprar algo tiene que revisarlo con agua primero para ver si en verdad esto es un hechizo o no. Entonces, si no fuese porque tú eres Zeire, no te hubiésemos devuelto el dinero. Así como nos cuenta aquí la Emara. Seguimos. Dice la Emara también, Yanai, Ikla lehaush pisa. Una persona que se llamaba Yanai llegó a un hostal donde se hospedó ahí. Y cuéntale a Emara, Amarleu Ashken Maya. Pidió por favor que le vayan a dar de beber agua. Cuéntale a Emara, Kribushatitei, le trajeron un vaso de agua con harina. Dice la Emara, Hazam, cuando iba a beber del vaso, él vio de Kamerachshans Fabatei. Él vio cómo se estaban moviendo los labios de la mujer que le trajo el agua. Y dijo automáticamente, seguramente esta mujer quiere hacer algún tipo de hechizo. ¿Qué hizo? Shade Purta Minei. Él dice cómo se había bebido para que la mujer se vaya. Y después tiró un poquito de agua al suelo. ¿Y qué pasó? Cuéntale a Emara, Habu Akrabe. Aparecieron escorpiones. Él vio de que esta mujer lo quería matar. Entonces, ¿qué hizo? Amarleu, dijo Yanai, Ana Shatai Midithu. Yo bebí agua de vosotros. Ahora, Atuname Shatumididi. Yo quiero que también vosotros vayáis a beber el agua que yo traje. Él también había hecho algún tipo de hechizo. Como nos cuenta que le llamará Ashkeyei Habai Hamra. La dio de beber a esta mujer y esta se convirtió en un burro. Cuenta, le llamará Rajba Salik Leshuka. Él fue montado en ella, en la burra, y llegó al mercado. Ata Javerta, y llegó una amiga de esta mujer, y vio que en verdad le habían hecho algún tipo de hechizo y se había convertido en un burro, y por eso Pashra le quitó el hechizo. ¿Y qué pasó? Dice la Marajazia de Raji Bekaya Ite Tabeshuka. Y lo que vio la gente fue de que Yanai estaba montado encima de una mujer, porque María se había quitado el hechizo, y ya no se veía un burro. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Sigue la Gemara contándonos. Y otra vez vuelve la Gemara a lo que encontramos en Egipto. Está escrito en la plaga de las ranas, que esa rana cubrió todo el país de Egipto. Así es como está escrito en la Torá. Pero está hablando aquí la Torá en singular, dice Tzefardea, una sola rana. Pregúntale a ¿qué? ¿Una sola rana había que era gigante y llegó a cubrir todo Egipto? Amar Rabbi Elazar, Tzefardea hataita, hishritza malakol eretz Mitzrayim. Dice Rabbi Elazar que en verdad había una sola rana, pero no es de que era gigante, sino que era una rana grande, que ella llegó a dar a luz a otras más, y así llegaron a llenar todo Mitzrayim. Así es como opina Rabbi Elazar. Dice la manera de que en verdad esto depende de una discusión como entre los Tanaim. ¿Qué Tanai? Rabbi Kiva, Omer Tzefardea, Ajataita, Ishritza, Mala, Koleres, Mitzrayim. Según Rabbi Kiva, en verdad, como dijimos ahora, según Rabbi Elazar también, que hubo una sola rana que llegó a dar a luz a otras y de esa forma se llenó todo Egipto. Pero Amarlo Rabbi Elazar ben Azariah, así le dijo Rabbi Elazar ben Azariah a Rabbi Akiva, Akiva, Malejatzel Agadá, ¿qué haces aquí hablando de cosas de Agadá? De qué es lo que había pasado ahí en Egipto. Kalemi da broteja, Belejatzel Negaim veolot.
Mejor que te vayas a estudiar todos los temas de Negaim Alot, que son temas muy complicados, y tú eres una persona brillante, mejor vete ahí que te especialices en eso, y dejes la Agadá para nosotros. Porque dice Rabbi Elazar que en verdad, ¿qué es lo que pasó ahí? En verdad, hubo una sola rana. Lo que pasa que esta llamó a otras, todas las partes del mundo, y de esa forma llegaron y llenaron todo Egipto. Así como nos cuenta Emar. Eso fue lo que nos dijo Rabbi Elazar ben Azaria. Hasta aquí llegamos hoy.